Bueno, ya estamos de vuelta. Violeta Gil es dirigente de Política Obrera, ha sido candidata también a diputada provincial en las últimas elecciones del 11 de mayo. Ya está aquí con nosotros. Violeta, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué Nati, tal? Bienvenida, gracias por la Violeta. invitación. Bueno, se ha roto el pacto democrático con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, lo acaba de decir el abogado penalista Plaza Scheffer. ¿Cómo lo ven ustedes desde Política Obrera? Sí, mira, el ataque que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei contra el conjunto de la población y sus derechos democráticos tiene muchos antecedentes previos al fallo último de la Corte Suprema de Justicia, que como ustedes incluso planteaban en el editorial, es un fallo que se desarrolla de forma completamente acelerado. Nosotros caracterizamos que tiene características de golpe de Estado judicial contra los derechos democráticos de toda la población. En primera instancia porque es una Corte que está en vacancia. Hoy son tan solo 3 de 5 los Dos miembros. por decreto. Tal cual, exacto. Entonces, en primera instancia tenemos una Corte que ha fallado de manera acelerada, fundamentalmente para establecer una injerencia directa en el proceso político en la Argentina y fundamentalmente en el proceso electoral. Es decir, acá hay un reclamo y una indicación por parte de organismos internacionales que son los que determinan el proceso político, las medidas económicas en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, la AmCham, es decir, la Cámara de Empresas Norteamericanas en la Argentina, y el gran capital internacional que pretenden, bajo o a toda costa, que las próximas elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires como en las nacionales, el ganador incuestionable sea el gobierno de Javier Milei y sus candidatos. Esto fundamentalmente no por su fortaleza, sino por sobre todas las cosas por su gran debilidad, porque las medidas económicas y el plan económico del gobierno de Milei, de Luis Caputo, del ministro de Economía, han llevado a la Argentina a una situación absolutamente trágica. El proceso económico es de un impas total, y entonces la intervención de la justicia en este cuadro pone fundamentalmente el acento en una intervención directa en el proceso político, proscribiendo la posibilidad, en este caso, de que Cristina sea candidata en las próximas elecciones, pero fundamentalmente tratando de barrer del escenario político electoral a cualquier corriente o fuerza política que pudiera llegar a poner en riesgo el triunfo del gobierno nacional, es decir, la continuidad, y acá está todo el problema, de un plan de guerra declarado contra los trabajadores. Porque antes de este golpe de Estado judicial que lleva adelante el gobierno de Milei y la Corte de Justicia, como mandato del gran capital, lo que tenemos es un golpe de Estado económico contra la población. Pero, Viola, ahí te iba a aportar. Hablabas de las deudas, del contexto, del guión que está armado prácticamente y de cómo esto impacta supuestamente en lo político para concentrar más poder en el oficialismo. Pero el mismo día que se hacía todo esto y que a la vez Cristina Fernández esperaba en el PJ, acompañada por los senadores del peronismo y todo ese montaje y toda la efervescencia que había, Caputo le metía más deuda a la Argentina. Indudablemente. Se distrae con eso también y mientras se endeudó más al país. Es lo que viene haciendo desde que han asumido, en primera instancia, llevando adelante una política de recesión brutal, tratando de reivindicar un proceso en donde ahora indican que los índices de inflación caen, pero fundamentalmente porque la capacidad económica de la población se ha desplomado en el último periodo, en el último año y medio. Los trabajadores hemos perdido en el orden del 35% de nuestros ingresos, los jubilados ni qué hablar. Entonces, efectivamente, lo que tenemos enfrente es un gobierno que trata de regimentar y de quebrar a través de una política policial, es decir, de regimentación cada vez mayor contra los trabajadores. Esto es lo que tenemos que entender, esto es lo que hay detrás del fallo contra Cristina, porque lo que necesitan desenvolver es un ataque todavía más violento contra las libertades democráticas y la capacidad que tenemos los trabajadores de organizarnos para enfrentar a este gobierno y a sus medidas, las leyes que están llevando adelante. Tenemos las grandes expresiones, los trabajadores del Garraham, los propios jubilados, los trabajadores en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, mejor dicho, los docentes. Es decir, tenemos un gobierno que para tratar de preservarse necesita atacar los derechos y las libertades democráticas de los trabajadores. Ahora, por eso acá no hay ninguna búsqueda de enfrentar la situación de corruptela. Es decir, acá la Corte Suprema de Justicia no está avanzando un centímetro en enfrentar la situación de impunidad y de corrupción por parte del Estado, ni que hablar que esta misma Corte, que falla ahora de manera acelerada contra Cristina, es la misma que tiene, por ejemplo, desde hace años causas de impagos del ANSES contra los jubilados, que
lamentablemente se mueren sin recibir los pagos por sus jubilaciones contra juicios contra el Estado. O, por ejemplo, las causas que tenemos contra el expresidente Mauricio Macri, Claro. el endeudamiento extraordinario con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes comentaban situaciones concretas en el caso de la provincia de Salta, y acá, si me permiten, quiero desarrollar una idea, porque frente a esta situación ha habido expresiones políticas de diversos sectores, incluidos, ustedes sabrán, nosotros, compañeros y compañeras de Política Obrera, que de hecho hemos emitido un comunicado público, porque tiene que quedarle claro a la población que no establecemos ninguna solidaridad de tipo personal con Cristina Kirchner. Lo que sí señalamos es que acá hay un ataque feroz contra el conjunto de la población y por sobre todo los trabajadores, a los cuales el gobierno de Cristina y el peronismo se han encargado sistemáticamente de atacar también, a través de Proyecto X, por ejemplo, la infiltración en las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, o por ejemplo el veto del 82% móvil a los jubilados, una política represiva que ha tenido la propia Cristina y un ataque sistemático contra los docentes en su momento, contra los trabajadores de la salud en el último periodo, cuestionando los paros y las medidas de lucha de la docencia bonaerense contra el gobierno de Axel Kicillof, por los salarios ruinosos que éste ha establecido, acusándolos de no ser garantes del Estado eficiente. Es decir, Cristina también ha sido un instrumento de los intereses del gran capital y lo va a seguir siendo. Eso es el partido justicialista. Entonces nosotros no tenemos una solidaridad con Cristina Kirchner en particular, pero sí advertimos que esta situación trae consigo toda esta gravedad que concretamente en nuestra provincia, ¿cómo se expresa? Porque ahora, ¿cómo lo vemos en el terreno? Bueno, el gobierno de Salta, Gustavo Sáenz, ha sido de los pocos gobernadores que no ha dicho absolutamente una palabra sobre este fallo, que es realmente una expresión reaccionaria de los instrumentos del Estado. ¿Por qué no ha dicho nada? Fundamentalmente porque Sáenz ha sido, desde que asumió Javier Milei, un puntal fundamental para que progrese el golpe de Estado económico contra los trabajadores, y en su silencio, en su omisión, lo que está dejando en claro es que él va a defender hasta el final también este golpe de Estado judicial contra los trabajadores y va a sostener el plexo legal y jurídico, es decir, las leyes que hoy necesita la AmCham, el FMI, el Gran Capital, para terminar por pulverizar los derechos laborales, jubilatorios de los trabajadores en la Argentina. Políticamente Sáenz ya vino hablando varias veces y sepultando políticamente a Cristina y dijo, Cristina y Macri ya son parte de la historia, o sea, no es que quisiera que le vaya bien, no creo que quisiera que estuviera presa, pero políticamente la mandó a jubilarse. De todas maneras, frente al fallo y a las características completamente irregulares de las que estamos hablando, no ha dicho absolutamente nada, y es además el gobernador del proyecto del Plan Güemes, con el que recién conversaban con el doctor Plaza, y del Plan Roca. Es decir, Sáenz es el gobierno que ha cerrado filas, se ha broquelado con la política represiva y de persecución contra los trabajadores de Patricia Bullrich, que sin ir más lejos, hoy en día nos encontramos en un escenario en donde, fíjate cómo este gobierno, que con una vara mide a quienes hoy en día habrían desarrollado acciones de corrupción y demás, que se tienen que llevar adelante, pero Javier Milei en este momento está en Israel. Claro. Está reunido con Benjamín Netanyahu, que tiene la prohibición de ingresar a más de 100 países en el mundo por los crímenes de guerra, de los cuales es responsable por la verdadera masacre que está llevando adelante contra el pueblo palestino. Ahora, Javier Milei es aliado estratégico de un criminal de guerra, y ni que hablar del presidente Donald Trump, que tiene causas en la justicia y es de los más corruptos que existen, además por haber encabezado un intento de golpe de Estado en su propio país. Ahora, Violeta, con Cristina ya fuera de la escena, vos advertís que va a haber una polarización de qué tipo de cara a las elecciones, porque nos faltan 4 meses para ir a votar, ¿no? Nada más y nada menos. Bueno, desde ya para las elecciones en la provincia de Buenos Aires falta bastante menos, pero para las nacionales, indudablemente el gobierno, como digo, lo que está tratando de hacer es de borrar del escenario político a quienes hoy en día se presentarían como sus adversarios, pero cuidado, no desde el punto de vista de una defensa de los intereses de los trabajadores o de los derechos laborales, sino que hoy el peronismo es un adversario en una eventual sucesión frente a la caída de este gobierno por su absoluta incapacidad de poder abrir
un curso económico para los intereses que representa. Bueno, pero nosotros pensábamos hoy, nos acordábamos con Diego que en la época de campaña hablábamos de cómo se va dibujando un poco, o definiendo el panorama, y hablábamos de cómo, inclusive ahora, el fallo de Cristina logra unir posiciones en contra de esa cuestión jurídica. La izquierda, señalando justamente, esto le puede pasar a cualquier dirigente, lo han hecho distintos sectores políticos, con la ausencia de otros, como mencionabas, ¿no? Pero en definitiva pensamos, si la izquierda no se une, acá en campaña, por ejemplo, pensamos en Salta va a haber elecciones, y haciendo cuentas, había consultores que nos decían si hubiesen estado los tres sectores, hubiesen logrado tantas bancas y tantas en el Consejo, y dijimos, recordemos un poquito lo que dijo Marcos Tognolini, que es del MST, cuando estuvo acá en el acople. Nosotros hicimos llamados públicos, ustedes son testigos, vía las redes, cartas, de que teníamos la necesidad de hacer una unidad con los compañeros, pero bueno, nunca hubo una respuesta. Básicamente se niegan porque como vienen perdiendo terreno, aunque sabemos que los compañeros son reconocidos del resto de la izquierda, vienen perdiendo terreno y la gente, el votante de izquierda, exige una renovación de la izquierda y nosotros expresamos eso. Somos la renovación, intentamos también serlo, por momentos lo somos, por momentos lo intentamos, pero somos la renovación, pero no solo de figura de cara, sino también políticamente. Bueno, esto fue el 8 de mayo, ¿no? 3 días antes de las elecciones provinciales de este año. Me parece que se equivocó en algo, con eso de la nueva cara, porque sacó un 0,7% Tognolini, pero si sumamos toda la izquierda, por ejemplo, en la categoría de diputado provincial, por capital, todos los votos de la izquierda, incluidos los tuyos, Violeta, dan 11,5%. Yo tengo acá, Flavio Rollón, por ejemplo, entró tercera con el 11,68. Hubiera sido un ingreso importante. Exacto, sin lugar a dudas, fundamentalmente además por el verdadero desplome del gobierno de Gustavo Sáenz. Pero miren, si nosotros hilamos fino, el problema hoy en día está planteado de la siguiente manera. Desde el punto de vista de cómo los trabajadores hoy en día enfrentamos, en primer lugar, a un régimen político y a un gobierno que no ofrece de ninguna manera una salida para los intereses que tenemos los trabajadores y que además pretende desenvolver todavía más a fondo una guerra declarada contra la clase obrera. Frente a esa situación, incluso en el terreno de las elecciones, por supuesto que nosotros defendemos la acción de unidad desde el punto de vista de que acá tenemos que enfrentar a un régimen político que tiene como propósito aniquilar los derechos laborales a fondo. O sea que es posible que haya unidad, ya lo ha demostrado, entonces. pero esto lo hemos planteado siempre. Ajá. Esto lo hemos señalado ¿Qué falta, siempre. entonces? Ahora, si nosotros nos medimos por lo que en realidad ocurre, por los hechos, no por las declamaciones de las corrientes políticas, hoy lamentablemente las organizaciones que están constituyendo el Frente de Izquierda están envueltas en una verdadera guerra de facciones políticas, es decir, quiénes podrían haber encabezado o no las listas, quién podría haber llevado más o menos votos, quién tiene mayor o menor representación, quién está más o menos de un lado y del otro. Entonces, tenemos un barro y una hojarasca en la discusión que no le importa y que además no contribuye un centímetro a lo que en realidad necesitamos discutir los trabajadores, que es con qué plan político, con qué programa enfrentamos en la provincia de Salta a los candidatos de Sáenz y fundamentalmente a los de Milei. Ahora en una batalla que se desenvuelve en el terreno del Congreso de la Nación, en donde, como les decía recién, es estratégico, fundamentalmente para el gran capital, barrer con todos los derechos democráticos. Ahora, vuelvo a lo que ustedes me preguntan, ¿es posible? Indudablemente se lo tiene que discutir. Ahora, ¿cómo consideramos nosotros que hay que discutirlo? Con un plan político, con un programa y con la posibilidad de desenvolver, incluso si es necesario, que cada corriente política o que cada organización desenvuelva su propia campaña. Claro. Nosotros no le vamos a imponer a ninguna otra organización política que desenvuelva la campaña en los términos en los que nosotros consideramos que lo haga. No lo podríamos hacer de ninguna manera, pero lo que sí consideramos es que lo que hay que discutir es un propósito. Y ahí es donde, en la práctica, ha quedado demostrado, por las riñas que hoy en día expresan el Frente de Izquierda, que no tienen ningún propósito común, que por el contrario están más cerca de ir divididos, como ya lo han hecho en Salta, en las últimas 2 elecciones, donde el Frente de Izquierda ha ido dividido. Es decir, la división de la izquierda viene desde ahí adentro. Gracias, Viole, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.